Vamos con la segunda parte. Como decía, hemos pretendido en estas jornadas que haya espacios de reflexión y también espacios para conocer recursos y experiencias y poner en valor lo que se hace desde los centros, desde las entidades sociales, desde las organizaciones y también desde la administración educativa. Entonces, a eso responden pues, las tres personas que me acompañan aquí. Y, en primer lugar, voy a presentar a Isabel Tolosana Sánchez. Ella es jefa del Servicio de Equidad, Inclusión y Aprendizaje Permanente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, pero además tiene una larga trayectoria como docente en puestos de responsabilidad, siempre implicada en las cuestiones esenciales, como son la inclusión, la equidad, la convivencia y la igualdad. Isabel nos va a hablar de los recursos de prevención, detección e intervención en casos de ideación suicida en el ámbito educativo de reciente creación. Isabel, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, pues tienes razón, ¿no? Estamos diferentes personas que damos un enfoque pues como muy global de toda la situación, en este caso pues de prevención, de convivencia, de cultura de paz y en este caso que voy a hablar de lo que es la prevención de la ideación suicida. Voy a darle mejor así. Ahora. Vale, en cuanto a los recursos que manejamos, ¿no? Desde el Gobierno de Aragón, el Departamento de Educación, para intervenir, para detectar precozmente situaciones de violencia, principalmente de la que más somos responsables, ¿no? Es de detectar a tiempo el acoso escolar, pero no lo único, porque lo que siempre nos dicen del ámbito sanitario, que nos envidian porque podemos ver a los chicos y a las chicas en el contexto natural de socialización, de cómo se desenvuelven, cómo se relacionan, cómo se expresan y, por lo tanto, tenemos la posibilidad de lograr ese vínculo, ese apego que comentaba Dolores y que tan fundamental es en el plan de acción tutorial y esa labor tan importante que yo creo que es importante también reconocer en el día a día de los docentes y sobre todo de aquellos que desempeñan la función de ser tutores o tutoras de diferentes grupos de alumnado. Porque muchas veces son quienes suplen todas estas carencias y logran bueno, pues ofrecer este vínculo afectivo y tener una persona adulta de referencia a quien poder contar en muchas ocasiones los problemas que sienten y que cada vez más, bueno, pues estamos viendo que es importante, ¿no? El que el profesorado esté formado en estos temas y además es una de inquietud, ¿no? que está mostrando. Entonces yo creo que es importante valorar el esfuerzo y el gran trabajo que todos los docentes están desempeñando, bueno, siempre, pero en los últimos, digamos, años, yo creo que más todavía si cabe, ¿no? Bueno, simplemente nombrar que, pues sí, que hay un teléfono contra el acoso escolar que está siempre abierto, las 24 horas del día, los 365 días del año, pero que es como el último recurso, ¿no? Donde si hay una familia, un alumno, una alumna, donde siente que no ha sido escuchado en el centro escolar, pues tiene otro sitio más, ¿no? donde pedir ayuda. Pero cada vez más es menor el número de llamadas y es menor las notificaciones, porque la respuesta la encuentran en los centros educativos. Por lo tanto, yo creo que eso es una muy buena noticia y eso significa que, bueno, pues que los centros están muy implicados en el trabajo por la convivencia escolar. Otro protocolo que es, bueno, quizá el que lleva más tiempo funcionando es precisamente el de la actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar. Y me gustaría detenerme aquí porque realmente el de ideación suicida surgió cuando estábamos trabajando en el protocolo contra el acoso escolar. Trabajamos, no sé si conocéis, los que estáis aquí, conocíais a Miguel Ángel Modrego. Era el director del equipo de convivencia, un apasionado de la convivencia y de trabajar con los alumnos y alumnas y comunidad educativa en general, ¿no? La cultura de paz y la prevención.
Y falleció posteriormente, pero fue él quien nos dijo: tenemos que hacer un protocolo sobre ideación suicida. ¿Por qué? Porque él siempre atendía a los chicos y chicas que o bien sufrían acoso escolar o sufrían en el centro educativo. Igual, si analizamos, ¿no?, la definición concreta de qué es el acoso, no cumplía todas las características, pero estaba claro que había un sufrimiento, ¿no?, por esa vulnerabilidad, a veces por esa falta de relación, por lo que fuera. Y en esas entrevistas Miguel Ángel detectaba que había ideación suicida en estos chicos y en estas chicas, ¿no? Y entonces nos decía: tenemos que empezar a trabajar sobre este tema, ¿no? Claro, luego, digamos que confluyeron, que es de forma paralela, ajenas a nosotros, que no sabíamos que se estaba trabajando la estrategia aragonesa también, ¿no?, de prevención del suicidio. Y un poco que aunamos fuerzas fue como, bueno, que desde la educación empezamos a lanzar la importancia, ¿no?, de trabajar en esta dirección, y nos encontramos y trabajamos conjuntamente con el Departamento de Sanidad, que al fin y al cabo es también los profesionales, ¿no?, directos que tienen que intervenir desde salud mental. En este caso estamos hablando de la población infanto-juvenil, aunque evidentemente la estrategia es para toda la población. Por ello se puso en funcionamiento el protocolo de ideación suicida. Y luego también es fundamental que dentro de la red integrada de orientación educativa, lo que antes era la asesoría de convivencia escolar, que era, pues bueno, como un órgano, digamos, externo, se reconvirtió en un equipo de orientación educativa en convivencia escolar, que realmente está siendo una pieza clave, fundamental, que hace de bisagra entre lo que son los centros educativos, inspección, departamento de educación, que está ahí y siempre está asesorando y colaborando pues con todas las partes, ¿no?, que así lo solicitamos. Entonces, a esto hay que añadir que recientemente también pusimos en marcha un protocolo ante situaciones de violencia de género y violencia sexual en el ámbito educativo. Y que, bueno, pues ya empezamos a también tener notificaciones, ¿no? Y es que en el centro escolar es donde sí o sí, en la etapa obligatoria, tenemos a todos los chicos y chicas, ¿no? Y es, bueno, pues es un espacio privilegiado para detectar, para prevenir y para poder ofrecer, ¿no?, esta compañía. Como hemos comentado, el curso pasado fue cuando llegamos a presentar en el mes de octubre este protocolo, ¿de acuerdo? Este es el enlace que pincha directamente en la página de Educaragón, donde podéis consultar el protocolo, en qué consiste, ¿de acuerdo? Y además, aparte de estar el enlace en el formato, también están los anexos, ¿de acuerdo?, para que los centros, bueno, pues puedan ir directamente allí y son autorrellenables. Y siempre les decimos que vengan aquí porque una de las fortalezas, creo yo, que es de este protocolo, es que hay una comisión de seguimiento que cada 3 meses nos estamos reuniendo para ver los casos que hay, cómo se están resolviendo, si está habiendo dificultades en la coordinación. Entonces, en esta comisión de seguimiento pues estamos representantes de educación, está el equipo de convivencia que os he comentado, están los compañeros del Departamento de Sanidad, psiquiatras que están al pie del cañón también, en este caso pues del Hospital Clínico, y recientemente también se van a incorporar las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo porque hay veces que dan desapariciones y, claro, no es lo mismo si además hay un protocolo de ideación suicida y alguien no encuentra, ¿no?, o da un aviso de mi hijo o mi hija no ha vuelto todavía a casa, pues es una manera de intentar coordinarnos y aunar esfuerzos, ¿vale? Entonces, estos anexos en estas reuniones, conforme vamos viendo que hay que ir ajustando, los vamos poniendo de forma actualizada, ¿no? Por eso siempre a los centros les decimos que cuando tengan que cumplimentar el protocolo, que vayan directamente a la web y descarguen los documentos que hay en ese momento, ¿vale? Porque hay veces que nos lo guardamos en el escritorio una versión,
pero luego ya os digo que es un documento vivo y que estamos mejorando pues, día a día todo lo que podemos, ¿no? Y que además cualquier sugerencia siempre va a ser bienvenida. En este protocolo hay una parte que me gustaría, ¿no? O sea, es cierto que me gustaría ahora comentar, que es la parte de la prevención, porque cuando estamos hablando tanto del protocolo de acoso como de ideación suicida, como el que he comentado de violencia de género y violencia sexual, son oportunidades para sensibilizar y poner en la mesa la importancia de la prevención. Y además siempre van acompañados de formación y realmente se está haciendo un trabajo formidable desde el Servicio de Formación del Profesorado de cómo adaptar la formación a todas estas nuevas necesidades. No solamente de formación institucional, ¿no? Que a lo mejor desde el departamento organizamos un poco más, sino luego cada centro tiene un plan de centro que solicita formación y que cada vez más lo solicitan estos temas. Entonces, aquí hay un apartado que es de prevención. Es decir, no solamente es un protocolo que ayuda, ¿no? Muchas veces yo siempre he dicho, yo cuando estaba de orientadora, cómo hubiera agradecido, ¿no? Que pues cuando te aparece un caso que dices, madre mía, esto no me ha pasado nunca, ¿por dónde empiezo? Te sientes muy desbordado, con miedo, ¿no? de tomar decisiones que no estás segura de si son las adecuadas. Entonces, el protocolo lo que intenta dar y ofrecer son pues pautas sobre todo de qué no hacer y de qué poder hacer, sintiéndote segura de que lo que estás haciendo está bien, ¿no? En el ámbito educativo. Y, como comentaba, no solamente es qué es lo que tengo que hacer, sino qué tengo que hacer para prevenirlo, ¿no? Para no llegar a tener que cumplimentar estos anexos. Entonces, aparte de los factores de protección, claro, todos los centros tienen un plan de convivencia, pero desde luego algo súper importante es el plan de acción tutorial, ¿no? Las dinámicas que se planifican y que se llevan a cabo dentro del aula y cada vez más hay una formación que se ha hecho un gran esfuerzo sobre círculos de diálogo, ¿de acuerdo? Como una práctica para llevar a cabo de una manera habitual en el aula, ¿no? Donde, en el que todos participan, en el que todos dan su opinión, en el que todos y todas son escuchados y escuchadas. Entonces, eso sumado a sociogramas que siempre son muy importantes y que los centros realizan para detectar a tiempo, ¿no? Si hay un alumno o una alumna que, pues nadie lo elige, a lo mejor no sufre acoso, ¿no? Directamente, pero si nadie te elige para nada, ni para bien ni para mal, es un poco, me recuerda a la canción del cantautor que has puesto antes, Dolores, ¿no? Nadie me ve, soy invisible completamente. Es importante detectarlo precozmente para poder intervenir y no llegar a tener que aplicar el protocolo. Evidentemente, estructuras de apoyo. Bueno, esta mañana hemos estado en Utrillas en un encuentro de alumnado ayudante, fabuloso, chicos y chicas, en este caso eran de colegios de primaria junto con institutos de la provincia de Teruel. Es que realmente se hace un trabajo extraordinario en los centros educativos en cuanto a trabajar precisamente esto, ¿no? No solo alumnado ayudante, mediador, que Luna además apoya y forma, ¿no? En esta dirección, sino programas de hermano, hermana mayor, ciberayudantes, tutorías afectivas que generalmente o individualizadas que se lleva en los centros educativos. Todas estas estructuras generan un ambiente de protección, de que aquí esto es importante, ¿no? Y eso se transmite en el alumnado. Y de todo, luego sería la educación inclusiva, ¿no? El hecho de que el alumnado se sienta partícipe de todas las acciones, sienta que tiene presencia en el centro y que hay un aprendizaje, ¿no? Realmente que es, digamos, lo que define la educación inclusiva, pues probablemente estaremos actuando de manera preventiva a que se desarrollen situaciones como las que estamos comentando de ideación suicida en este caso. Y luego, un importante es la percepción del éxito académico. Es un sistema de protección muy potente. Y ya no solo del éxito académico, ¿no? Sino de lo que también comentaba, de dar una devolución de que estoy mirando al niño o la niña como es y darle un feedback de éxito, de cosas buenas.
Muchas veces el daño, ¿no?, que nos comentaban los compañeros de salud mental cuando atienden en consulta, de que ya pues algún comentario, pues como dando a entender que es que ya a estas alturas de curso, ¿qué piensas hacer?, ¿no? Ya no tienes opciones de reconducir la situación. Y estos mensajes pues muchas veces hacen mucho daño, ¿no? Entonces, el poder transmitir pues sensación de que, bueno, de confianza, de éxito, y si no es en lo académico, pues en lo personal, en todas las habilidades y cualidades que seguramente, si realmente miramos a nuestros chicos y a nuestras chicas, vamos a poder ver, ¿no? Bueno, en definitiva, quería un poco, pues eso, ¿no?, poner encima de la mesa la importancia de cómo también se puede prevenir desde el ámbito educativo. Voy a volver, a ver, creo que era yendo para atrás. Bueno, pues voy a ir otra vez aquí. Vale. Vale, una vez que, bueno, hemos prevenido, ¿vale?, pero nos puede llegar la situación de que generalmente, ¿no?, con señales de alerta, a veces son producciones verbales que pueden comentar, o muchas veces es bastante típico, por decirlo de alguna manera, redacciones, ¿no?, o bien dentro de la materia de lengua o en una actividad de tutoría, ¿no?, pues expresiones que denotan una ideación suicida y que entonces dices, bueno, aquí tengo que intervenir, ¿vale? Aquí, sobre todo, es que no hay que tener miedo, ¿no?, que parece que antes decías, ¿y ahora qué hago? ¿Hablo abiertamente sobre este tema? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues está claro, o por lo menos estamos apostando por la línea de trabajo y hay unas recomendaciones y unas pautas de cómo hacer esa entrevista, de qué preguntar al chico y a la chica, ¿no? Pero realmente tenemos que llegar a ver, primero, esa ideación suicida y ahondar para averiguar si hay una planificación o no de la misma, porque digamos que ese es el límite en el cual nos va a permitir determinar si hay un riesgo inminente o no hay un riesgo inminente, ¿de acuerdo? Es decir, no solo tenemos que detectar esa ideación suicida, sino que tenemos que intentar averiguar si además hay ya una planificación de cómo poder llevarla a cabo, ¿de acuerdo? Porque eso nos va a dar una pista de la gravedad de la situación. Entonces, estos son unos cuadros que aparecen dentro de lo que es el protocolo. Evidentemente, hay un riesgo inminente si el alumno o la alumna tiene un plan definido y, además, tiene acceso a medios para poder llevar a cabo, ¿de acuerdo? Puede suceder que sea con agitación, es decir, que nos encontremos en, bueno, pues que ha llegado y que se amenaza con tirarse a lo mejor desde una altura, ¿de acuerdo? En ese momento está agitado, agitada, rechaza el poder mantener una conversación, ¿de acuerdo?, de una manera tranquila, y por lo tanto lo primero que hay que hacer, pero hay que hacerlo, es llamar al 112. Lo digo porque hay veces nos decía el bombero cuando nos daba la formación que uno por otro, pero ¿alguien ha llamado? No, pues lo primero que hay que hacer es asegurarnos y llamar, ¿vale? Y luego, bueno, pues intentar buscar un entorno seguro, que solo sea una persona la que habla con este alumno o alumna, constante el contacto visual, no perderlo de vista en ningún momento, atender también a su conducta no verbal, ¿no?, a los movimientos que puede llevar a cabo, preguntar si necesita algo y, sobre todo, escucha activa, hablar poco y escuchar mucho, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, también evitar la presencia de otros alumnos o alumnas. Y cuando tenemos esta situación, desde luego, hay que llamar a la familia, ¿de acuerdo? Porque, bueno, si llega la familia, pues será ella quien acompañe al chico o chica, ¿no?, al servicio de urgencias, porque habremos llamado al 112, y si no, pues como pasa en otras ocasiones, pues alguien del centro acompañaría, ¿de acuerdo? Puede ser que, bueno, que en esa entrevista hayamos detectado que sí que hay una planificación, pero está tranquilo, se puede hablar. Entonces, evidentemente, hay que llamar a la familia, el primer paso. Esto no es algo que se pueda ocultar, ¿de acuerdo? Y se lo tenemos que hacer saber
al chico o chica porque está en riesgo su vida. Y en estos casos siempre hay que derivar a los servicios de urgencias del hospital, ¿de acuerdo? Y, bueno, atención primaria. Generalmente del hospital suelen derivar, pero por si acaso a las familias siempre les decimos para que, si no están dentro de lo que es el circuito, por decirlo de alguna manera, de salud mental, es decir, que hay muchos chicos, chicas que ya están siendo atendidos, ¿de acuerdo?, en salud mental. Entonces van a urgencias y ya el psiquiatra o la psiquiatra que lleve el caso, pues bueno, pues continuará, ¿no?, con la intervención. Pero si nunca ha estado atendido en salud mental, es recomendable ir también con el informe de atención primaria, porque sabéis que la puerta de entrada es, como cualquier especialidad, que nos derive, ¿vale? Y luego, bueno, puede suceder, que es la mayoría de los casos, ¿de acuerdo?, la mayoría, que el riesgo no es inminente, es decir, que el alumno tiene esas. Yo creo que en una formación que estuve nos decían que, bueno, todos en algún momento, que sea una ideación de pues, pudiera desaparecer, no sé, ¿no?, que todos hemos llegado a lo mejor a poder tener en momentos estresantes y complicados, ¿no?, de nuestra vida. Pero si no hay un riesgo inminente, porque no hay un plan definido, ni tengo acceso, ¿no?, a cómo poderlo llevar a cabo, pues evidentemente hay un anexo, se comunica y el equipo directivo pues informa tanto al orientador o orientadora del centro educativo como a inspección y al equipo de convivencia escolar, ¿de acuerdo?, que es luego quien hace también un poco un seguimiento de todos los casos, ¿vale? Evidentemente se hace entrevista con el alumno y con la alumna y, bueno, se remite la comunicación, y esta es la parte que se hace en el centro educativo. Pero luego todos estos anexos, ¿no?, donde se comunica, donde se da la información, bueno, pues desde Sanidad también nos ayudan a valorar el riesgo clínico, ¿vale? Claro, desde el centro, y siempre decimos que nosotros somos educación, ¿de acuerdo? Pero que sí, a la hora de valorar el riesgo, pues es si realmente hay una planificación, pues voy a valorar que hay un riesgo alto, ¿de acuerdo? Si no hay planificación, pero he visto que tampoco tiene factores de protección, es decir, en la guía hablan de qué factores, ¿no?, nos pueden ayudar a protegernos, ¿no?, ante estas situaciones, pues evidentemente igual puedo hacer una valoración desde el ámbito educativo de riesgo medio, ¿vale? Y si, bueno, no tengo una planificación y además tengo muchos factores de protección, a lo mejor puedo estimar un riesgo bajo. Pero eso no significa que yo me pueda equivocar, es decir, es que no se trata de, en función de lo que haga el centro, se le va a atender de una manera o de otra, ¿vale? Porque se han dado casos que luego Sanidad, evidentemente, tiene una información confidencial que nosotros no tenemos, ¿vale? Y, como os comento, hay casos, evidentemente, que ya están en salud mental. Entonces, ha habido veces que desde el centro, con la información que se tiene, se ha valorado incluso un riesgo bajo y desde Sanidad han puesto la luz de alarma y ha sido un riesgo alto, clínico, no educativo, ojo, y viceversa, ¿no? A veces desde el centro educativo pues se ha percibido que pudiera ser un riesgo alto y luego, pues bueno, no ha sido tal, ¿vale? Entonces, evidentemente, la información de los dos mundos es muy diferente de la que tenemos, pero lo importante es que trabajamos de forma coordinada, ¿vale? No sé, ¿cómo voy? 5 minutos. Perfecto. Bueno, entonces, claro, como no ha acabado el curso escolar, voy a hacer un poco un resumen, pero que más o menos se sigue la misma pauta, ¿vale? Este curso, un poco de los datos que se tuvieron el curso pasado. Este año realmente ya hemos superado la cifra del curso pasado, ¿vale? Porque el curso pasado hubo un total de 405 casos de ideación suicida y este año pues vamos en torno a los 450 ya, ¿vale? Entonces, realmente este año es todavía superior. Como veis, en Zaragoza 279 casos, el 70%, en Huesca 84, un 21%, y en Teruel un 42%, que es un 10%.
También, digamos que estas estadísticas, cuando hacemos el acoso escolar, se mantiene. O sea, que yo creo que es proporcional también al volumen, ¿no?, de alumnado que hay en cada una de las provincias. En cuanto a las etapas educativas, la verdad es que, bueno, primero nos sorprendió la gran cantidad de casos, ¿de acuerdo? Yo creo que cuando se estaba elaborando el protocolo en ningún momento se pensó que llegáramos a tener tal número de comunicaciones, pero sobre todo tampoco lo que se pensó es que fueran en edades tan tempranas, ¿vale? Bueno, siempre piensas que algo puede pasar en primaria, pero claro, es que en educación primaria hubo un 22% de los casos, ¿de acuerdo? Y sobre todo en lo que son los niveles de quinto y sexto de primaria. La ESO sí que, bueno, pues un 62%, esto sí que en cuanto a etapa era esperable, pero realmente digamos que donde mayor número hay es en segundo de la ESO, ¿no?, que también nos parecen muy jóvenes. Sin embargo, pues etapas como a lo mejor bachillerato, ¿no?, que todos asociamos con ese nivel altísimo, ¿no?, de ansiedad, de tomas de decisiones que tienen que realizar, pues por supuesto que ha habido casos, pero claro, desde a lo mejor la hipótesis de inicio, ¿no?, que a ver qué pasa, no, o por lo menos los que estábamos allí como grupo de trabajo no sospechábamos, ¿no?, que fuera en edades tan tempranas como nos estamos encontrando. Y además es que ha habido casos de riesgo alto, ¿no?, en edades bajas. En cuanto a los factores de riesgo que correlacionan, aquí era bastante importante para nosotros el tema del acoso escolar, ¿de acuerdo? Y además he comentado que este protocolo empezamos a trabajar en él precisamente por el trabajo que se hacía desde el equipo de convivencia con los chicos y chicas que sufrían acoso y que se detectábamos en las entrevistas esa ideación suicida, ¿no? Y además es que estamos viendo que hay algunos que pueden que estén sufriendo acoso escolar en estos momentos, o sea, lo que es el curso, pero luego estamos viendo que hay casos que dejan huella. Quiero decir que a lo mejor el acoso ya ha pasado, igual hasta hace 3, 4 años que lo sufrieron y que en estos momentos en el centro, en ese sentido, están, entre comillas, vamos a decir que bien, pero esa vivencia pesa mucho. ¿De acuerdo? Es decir, no es que haya una ideación suicida cuando estoy sufriendo acoso, que sí, sino después de haberlo pasado, es una mochila emocional que pesa mucho, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el poder prevenirlo y el estar muy, muy atento en los centros educativos. Pero claro, no es el único factor, ¿no?, que correlaciona con los casos. Estamos viendo, es cierto que autolesiones aparecen, pero digamos que correlacionan, ¿no?, porque hay muchos más casos de autolesiones. Lo que pasa es que aquí tiene que coincidir la autolesión con la ideación suicida, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, autolesiones hay muchas más, pero no están relacionadas, ¿no?, con una ideación suicida detrás. Es decir, no es me autolesiono, uy, cuidado que tiene una ideación suicida. No es así, ¿vale? Puede que haya ideación suicida o no, ¿vale? Y luego es importante, un poco relacionado con el trauma, ¿no?, que ha estado comentando la ponente anterior, la cantidad también de casos de violencia, ya no hablo de acoso, sino de violencia que han sufrido durante la infancia, ¿de acuerdo? Situaciones de abuso sexual, de violencia de género, etcétera, que, bueno, pues cuando ahondas en la historia, pues salen, ¿no?, que están detrás de este sufrimiento. Y otro factor también muy importante era la desestructuración, pero sobre todo eran desestructuración familiar, pero desde el punto de vista de las separaciones, de los divorcios mal llevados, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Están detrás de muchas historias de este tipo, ¿vale?, donde el sufrimiento de los chicos y las chicas en ese proceso es realmente alto. Y otro que no me gustaría olvidarme de él es el desarraigo cultural, ¿de acuerdo? Es decir,
muchos casos de chicos y chicas inmigrantes que cuando vienen aquí, pues se sienten muy solos y no acaban de encontrar su sitio, ¿no? Entonces, tenemos ya una radiografía. Quizás ¿no? Sabíamos, ¿no?, que todos estos factores producen malestar en nuestro alumnado, que hay que trabajar, pero ahora es importante poner las gafas también, ¿no? Tenemos que tener, multifocales para muchos temas, pero la prevención del suicidio es una, ¿no? Porque cuando nos reunimos también con familias cuyos hijos, hijas se habían suicidado, sobre todo, pues poder aprender cómo mejorar, porque estamos aquí, esto es algo un poco nuevo para todos. Y sobre todo la familia, una en concreto, nos decía sobre todo, Isabel, si alguien nos hubiera avisado que este riesgo existe, porque nos han avisado de las drogas, cuidado con las drogas, ¿no? Internet, abuso, ¿no? Adicciones de todo tipo, pero jamás hubiéramos pensado que el acoso, ¿no?, también, pero que nuestro hijo o hija se pudiera quitar la vida. Y la verdad es que intentamos ver, pero es que es muy difícil, ¿no?, el decir esto es una ciencia exacta. Generalmente es cierto que nos dicen los expertos que la persona que se llega a suicidar lo que quiere es hablar y que realmente si estamos atentos a señales es probable que podamos detectar que nos está diciendo socorro, ¿vale? Pero también hay algún caso, y sobre todo con esta impulsividad, ¿no?, de la edad infanto-juvenil, pues que a veces, y los chicos a veces que son muy herméticos en la comunicación, pues hay veces que este patrón un poco general, ¿no?, de quitar mitos, de que generalmente pues suelen comunicarlo de alguna manera, pues siempre hay alguna excepción. Entonces siempre te genera que intentamos hacer todo lo posible, pero que es un tema realmente difícil. Y yo creo, esto era por comentar sobre las demandas del equipo de todo tipo, pero el año pasado por este protocolo se llevaron la palma de demandas de colaboración, de asesoramiento para poder ayudar a todos los centros. Y por mi parte... Pues muy bien, Isabel, en el tiempo, gracias. Vamos a continuación con Pilar Machín. Ella es vicepresidenta del Comité de Aragón de UNICEF y va a presentar el programa Educando la Conciencia, recurso educativo para promover la salud mental en la escuela. Pilar tiene también una larga trayectoria en el ámbito educativo. Yo creo que ha pasado por todos los niveles, ¿no?, desde la educación de adultos a los ciclos formativos, donde tuve la oportunidad de coincidir con ella, la suerte de trabajar con ella. Y ya jubilada, pues este compromiso con la educación le ha llevado a asumir nuevas responsabilidades, ahora no solo relacionadas con la educación de la infancia y de la juventud aragonesa, sino de la infancia y de la juventud de todo el mundo. Entonces, Pilar, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias al Seminario de Investigación para la Paz por la labor que lleva continuada en el tiempo durante tantos años promoviendo el conocimiento, la divulgación de lo que es la formación para la paz. Y gracias por invitar a UNICEF. Bien, yo os vengo a mostrar parte de lo que una organización que seguramente todas las que estáis aquí, todos los que estáis aquí habéis oído hablar de ella, pero bueno, voy a empezar quizá presentando quiénes somos y a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos. Bien, UNICEF pues es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños, a las niñas, a los adolescentes más desfavorecidos y para proteger los derechos de la infancia en todas partes. Bueno, esta es un poco nuestra tarjeta de presentación. ¿Dónde trabajamos? Pues UNICEF trabaja en más de 190 países, en territorios y en los lugares más difíciles del mundo para llegar a toda la infancia, sobre todo a la más vulnerable. En los países en vías de desarrollo, bueno, pues es conocida, yo creo, la labor, salvando de la muerte por desnutrición a más de 5 millones de niñas y niños,
llevando atención médica, vacunas que salvan vidas, agua potable, etcétera. Ayudando también a más de 49 millones de niñas y niños para acceder a la educación. Y también es conocida su labor actuando en situaciones de emergencia. Allí cuando surge un conflicto, surge una catástrofe, pues allí vemos normalmente las camisetas de UNICEF llegando y llevando el apoyo allí donde se considera más necesario. Pero también trabajamos en los países que llamamos de altos ingresos. Como puede ser el nuestro. Bueno, pues ¿cómo actuamos aquí? Pues básicamente recaudando fondos para el resto de países menos favorecidos, pero también velando porque se respeten los derechos de la infancia, a la educación, a la salud, a ser escuchados, etcétera. Bien, ¿dónde ponemos el foco y qué es lo que nos identifica y nos singulariza con respecto a otras entidades no gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro? Bueno, el foco siempre está en la defensa de los derechos de la infancia. Todo el mundo conoce una convención de los derechos del niño que fue proclamada ya en 1989, está respaldada por 196 naciones, es el tratado más suscrito por más países suscritos. Curiosamente está ratificado por la mayoría de ellos y curiosamente Estados Unidos es el único país que no ha completado el proceso de ratificación de esta convención. Pero bueno, básicamente los derechos de la infancia están reconocidos en todo el mundo. Otra cosa es que sean respetados. Hoy veníamos aquí a hablar de salud mental y yo quería un poquito hablar de cuál es el tratamiento que desde UNICEF o cuál es la visión que desde UNICEF se tiene con respecto a este tema. Hablaremos de ello en un contexto internacional y presentaré esos recursos educativos que me han pedido que presentemos aquí. Bueno, como misión, pues podría ser promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia, que es un problema que hemos pasado por alto durante demasiado tiempo. Yo me gustaría preguntarle a Isabel, ¿desde cuándo tenemos estas cifras, por ejemplo, de situaciones o de detección de conductas suicidas? Porque, bueno, este es un tema del que hace 5 o 6 años no se hablaba. Yo he trabajado en el Instituto Aragonés de la Juventud, por ejemplo, y recuerdo una convención de responsables de países, de diferentes países, bueno, europeos y latinoamericanos, y se nos preguntaba, bueno, ¿y aquí cómo está el tema de los suicidios? ¿Cuántos? Porque era un país era un problema que estaba detectado en la mayoría de ellos como el primer problema de muerte en los jóvenes y en los adolescentes. Y de verdad, hace solo 5 o 6 años, igual hacía un poco más, no sé, porque la memoria es... Pero realmente no teníamos ningún dato. Descubrimos que en este país no se hablaba de este tema. Había un pacto de que estos temas no salían en prensa, nunca se publicaba el suicidio y mucho menos el suicidio de una persona joven, y no teníamos ningún dato para contrastar. Nos dimos cuenta que era una situación que no podía ser, que no podía ser que nosotros no supiéramos qué estaba pasando, porque sabíamos que pasaba algo, pero no teníamos datos. Yo no sé si en educación los tenían, pero me temo que no. Por eso creemos que era un problema que hemos pasado por alto durante mucho tiempo, pero también entendemos que en este momento es una oportunidad. Es una oportunidad para promover la buena salud mental entre niños y niñas y proteger a los más vulnerables, sobre todo, porque, no sé si decir afortunadamente, porque realmente no puedo decirlo así, pero ahora se está hablando de ello y detectamos que tenemos un problema y ya no ocultamos que hay que trabajar en ello y que, por cerrar los ojos, el problema no deja de existir.
¿Cuáles son los desafíos para niños y niñas que tenemos como pinceladas? Hemos detectado que el 1% solamente de los presupuestos sanitarios de los países de renta baja se destina a salud mental. Que en todo el mundo entre el 10 y el 20% de la infancia y adolescencia sufre trastornos mentales y 1 de cada 4 vive con un progenitor con un trastorno mental. También que hay un acceso muy limitado a los servicios de salud mental para niños, niñas y adolescentes y también para sus cuidadores. Que la pobreza, la violencia, las crisis humanitarias o las enfermedades, hemos pasado hace poco una gran pandemia, son amenazas importantes para la salud mental. Y también los efectos desestabilizadores que el cambio climático repercute negativamente en la salud mental, en el bienestar psicosocial de los menores. Y contamos con algunas evidencias. Bueno, los trastornos mentales son una causa importante de sufrimiento para todos, pero fundamentalmente para los más jóvenes, que el coste de la inacción es muy elevado, que la inversión sigue siendo insignificante, que la estigmatización que sufren los más jóvenes y también los mayores tiene unos efectos devastadores y que detectar riesgos y poner en marcha y detectar también cuáles son los factores de protección, pues se nos muestran como muy importantes. Que la crianza de los hijos es crucial, que hay que poner ahí el foco y los apoyos y las ayudas, que las oportunidades que nos muestran, o sea, que nos ofrece la escuela, los tiempos escolares, los entornos de aprendizaje, son también muy importantes, la influencia de los factores socioeconómicos y culturales y las intervenciones en los sistemas y sectores de protección social. Algunos datos, pues que los estudios que UNICEF hace en todo el mundo nos muestran estos datos un poco estremecedores. 1 de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años sufre trastornos mentales en el mundo. Esto se puede cifrar a grosso modo en que 80 millones de 10 a 14 años y otros 86 entre 15 y 19 se estima que están sufriendo este tipo de trastornos. Y además se ha hecho un esfuerzo de clasificación de estos jóvenes que sufren trastornos mentales en el mundo, pues un 42,9% sufren ansiedad y depresión, un 20% muestran conductas desordenadas o disruptivas, un 19,5% muestran trastornos por déficit de atención o hiperactividad, un 14,9% sufre estos trastornos mentales por discapacidad intelectual y un 9,5% está ahí en ese saco de otros trastornos mentales. Bueno, ahí están las fuentes. UNICEF siempre trabaja con unos grandes muestras y trabaja en todos los países del mundo recopilando utilizando los recursos que haya más altas instancias. ¿Cómo refuerza UNICEF los sistemas de salud mental? Bueno, pues el trabajo de UNICEF en esta área es amplia, tiene múltiples oportunidades para trabajar en los sectores públicos y privados. ¿Cómo? Pues atendiendo directamente en los países donde se necesita, en situaciones de emergencia también, pero creando redes de derivación y programas de divulgación para garantizar que los niños y adolescentes y sus cuidadores y profesores sepan dónde y cómo acceder a los servicios de forma segura. Nos interesa también la formación del profesorado, impartiendo programas de habilidades transferibles, promoviendo la salud mental y el bienestar en niños y adolescentes y mostrando el tema de la derivación a servicios especializados cuando sea necesario. También estamos implicados en la formación profesional para aquellos profesores y personal multisectorial
que trabajan donde hay, sobre todo en los países donde hay más escasez de estos recursos, pero también apoyando el desarrollo profesional del personal médico para capacitar, ofrecer un apoyo psicosocial y asesoramiento. Y también abogar por el acceso a los profesionales de la salud mental en los entornos escolares. Nos parece que es importante en nuestro país cada vez, se ha hecho un esfuerzo muy grande en el tema de orientación, en el tema de figuras que han salido con las últimas leyes de protección a la infancia. Creemos que se ha hecho un gran esfuerzo, pero bueno, estamos lejos de una situación ideal. UNICEF trabaja pues en alianza para apoyar la promoción y prevención en materia de salud mental mediante, por ejemplo, ofreciendo experiencia o ofreciendo la programación para el comportamiento, desarrollo de capacidades y comunicar todos los avances en este sentido. Desarrollamos materiales diseñados para promover la salud mental de los niños, adolescentes y cuidadores, para prevenir trastornos mentales, comportamientos de riesgo y las posibles autolesiones de las que también Isabel nos hablaba entre los adolescentes. Actuamos también pues desarrollando prácticas pedagógicas activas y, sobre todo, facilitando recursos para el profesorado y otros profesionales, que no solamente el profesorado está trabajando con los más jóvenes. Bien, ¿cómo actuamos? Pues además de directamente sobre el terreno, como ya hemos comentado en situaciones de emergencia o en países de escasos recursos, pues actuamos influyendo en la sociedad y en nuestros gobiernos. ¿Cómo? Pues influyendo a través de nuestros estudios, que yo creo que todo el mundo ha oído alguna vez, ha manejado alguna vez datos de UNICEF y, bueno, pues ahí hay algunos ejemplos, he puesto 3, pero hay muchísimos. He puesto aquellos que están más relacionados con el tema de salud mental, pero, bueno, hay muchísimos más y tienen un alto alcance. Y tratamos de influir, como digo, en la sociedad. Tenemos, en lo que respecta, por ejemplo, a nuestra actividad en Aragón, pues tenemos varios convenios con el Departamento de Educación y también con el de Ciudadanía y Derechos Sociales y, por ejemplo, todos los materiales que os voy a mostrar, el Departamento de Educación los pone a disposición de todo el profesorado e incluso tiene una pestaña que enlaza con todo lo que es la iniciativa de centros referentes en materia de defensa de los derechos de la infancia y con el Departamento de Ciudadanía lo mismo, en materia de participación y dando acceso poniendo en mano de los profesionales, por ejemplo, de las ciudades amigas de la infancia, que son otro tipo de profesionales, son técnicos de infancia o técnicos de juventud, que están en los municipios y que están trabajando también con los menores en otro entorno que no es el escolar y que desarrollan también un trabajo bien interesante. Bueno, hemos desarrollado iniciativas con las Cortes de Aragón, con la Justicia de Aragón, etcétera. Bien, como decía, nuestros estudios y publicaciones, pero también desarrollando esta iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, como os decía. Tenemos más de 100 en toda España y 20 en Aragón. Y, como os digo, ahí se trabaja fuera de los entornos escolares. Y nuestras escuelas amigas, que tenemos en Aragón más de 100, y centros de referentes en educación en derechos de la infancia. De estos tenemos reconocidos unos 20. Este año se han reconocido hasta 20 centros que están trabajando comprometidamente para trabajar por los derechos de la infancia. Bien, aquí os voy a... Creo que tengo tiempo todavía, ¿no?
Bueno, pues todo esto para llegar a este recurso que me han pedido que os presente. Es un recurso educativo para promover la salud mental de la escuela. Por supuesto, está accesible a todo el mundo. Ahí está el enlace, pero nada más que pongáis unicef.org o a través también de la página web de Educaragón o del Departamento de Ciudadanía, también se puede disponer. ¿De qué se trata? Bueno, pues es un programa que se llama Educando la Conciencia. Se propone, si conoces el papel de la educación para promover el derecho a la salud mental, el desarrollo de hábitos de vida positivos en la infancia y en la adolescencia. Cada estudiante es importante que tome conciencia de sí mismo, de sus procesos cognitivos, de sus emociones, para maximizar sus oportunidades de desarrollo en la vida. Esto, pues, son simplemente herramientas educativas que intentan garantizar ese derecho a la educación y a la salud. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo empezar a trabajar con estos materiales? Bien, pues en primer lugar pensamos que es importante transmitir conocimientos sobre salud psicosocial, adaptados a la edad o al nivel de madurez de cada alumno y alumna. Pensamos que el alumno tiene que conocer qué es eso, cómo puede conocerse a sí mismo, qué son las emociones, cómo las puede detectar y aprender a gestionar. Promover actitudes hacia la salud mental, hacia las diferencias individuales, la personalidad y la expresión de emociones que fomenten la inclusión y un buen clima escolar. Y también desarrollando competencias y habilidades para la vida que promuevan la autonomía, el autoconocimiento, la adquisición de seguridad, la prevención de conductas violentas o discriminatorias. Nuestra propuesta se organiza así, pero se puede organizar de cualquier otra manera. Los materiales son totalmente adaptables a cualquier situación, entorno o nivel educativo, pero nosotros proponemos trabajar en torno a 3 fechas clave. Pues el 20 de noviembre, que es el Día Mundial de la Infancia, el 30 de enero, que es el Día de la Paz, o el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua. Y en torno a estas 3 fechas, que también coinciden con 3 trimestres bien diferenciados, pues proponemos una serie de iniciativas, de actividades. Se trata, esto que va apareciendo, son diferentes folletitos en los que se desarrolla, yo pongo solo la carátula principal, pero si en cada uno de ellos pone descargar el PDF de la actividad, entonces viene perfectamente desarrollado y vienen los materiales necesarios para llevarlo a cabo. Bueno, pues pensamos, sentimos, aprendemos y valoramos, es el que organiza todo ello. En torno al 20 de noviembre proponemos descubrir el factor de ODS en diferentes profesiones que el alumnado detecta o que pueden ser sus aspiraciones de cara al futuro y cómo pueden contribuir esas profesiones al bienestar de la comunidad. También en torno al 30 de enero, bueno, pues trabajar el mapa de paz mental para, en este caso es un juego que es mapa de paz mental para temibles trolls infelices. Propone una situación imaginaria en la que una serie de seres fantásticos pues viven constantemente en pelea, constantemente en guerra entre ellos, y se anima al alumnado a que detecte en cada uno de esos personajes qué emociones están viviendo para ser así de infelices y de ser así de
5 minutos. Bueno, pues está perfectamente desarrollado y os invito a verlo. Y en torno al 22 de marzo, bueno, pues trata una actividad que se desarrolla año a año y es la importancia del agua con respecto por un clima más seguro y un mundo más sostenible. Bien. Bueno, pensamos, sentimos, aprendemos y valoramos es el enfoque general y está puesto el foco en saber que la conciencia es ese conocimiento que cada persona tiene sobre sí misma, sobre su existencia y su relación con el mundo, y es clave que se conozca, se trabaje, se interiorice y se descubra para entendernos y entender al resto. Entonces, nos parece que educar la conciencia es imprescindible para garantizar ese derecho de cada niño o niña al desarrollo, a la educación y a la salud. Bien, el factor ODS, bueno, pues se trata de conocer, abordar un aspecto muy importante, como reflexionar sobre las competencias, conocimientos y actitudes necesarios para ejercer esas profesiones y cómo ellas pueden contribuir, cómo desde cualquier ámbito de la sociedad, de la actividad humana, podemos contribuir a la paz y al bienestar. El mapa de paz para temibles trolls, bueno, pues ya os digo que es desde un ámbito más lúdico y también creativo, porque es una actividad que tiene mucho que ver con algo que luego nos van a comentar, con lo plástico y con el desarrollo más afectivo, pero también, no sé cómo decir, artístico. Gracias. Bien, el tema del agua, bueno, pues también. Cada propuesta, como os decía, viene desarrollada paso a paso. Está muy bien identificado y está además facilita y nos podemos descargar todos los materiales. Este año, por ejemplo, se va a trabajar desde Mi escuela, mi equipo. ¿Cómo podemos hacer que toda esa educación para la conciencia la podamos trabajar desde la escuela y en cualquier ámbito, en cualquier situación? Bien, hasta aquí los materiales para trabajar en el aula, pero no menos importante es el trabajo que hacemos para formar a los formadores. Entonces, os presento esto que, como bien pone aquí, pone descargar el PDF, y como me queda muy poquito tiempo, pues simplemente os voy a decir que este es un material que creemos valioso, al alcance de cualquiera, y que tiene toda esta serie de ítems. La salud mental dentro de un enfoque educativo en los derechos de la infancia, cómo promover la salud mental desde el ámbito educativo, cómo prevenir y educar en el desarrollo de las habilidades para la vida, protección de factores de riesgo y el papel de la escuela, cómo detectarlos y qué recomendaciones, ideas y lecturas pueden servirnos para abordar todo esto. Entonces, como podéis acceder a todo esto, pues yo no os voy a dar la lata, pero simplemente os voy a hacer un recorrido para que veáis que se trata de dar recursos tanto a profesores como a profesionales, como os decía, ¿no? Personas que están trabajando en otros ámbitos también fuera de lo educativo, bueno, fuera de lo educativo no, fuera del ámbito escolar, porque también son situaciones educativas aquellas que se desarrollan en el ámbito de lo no formal, ¿no? Tan importantes o, bueno, a veces más, porque los chavales a lo mejor están más abiertos a percibir otro tipo de ideas. Bien, termina con una serie de lecturas recomendadas, por lo tanto, esta es una parte más científica, más de formar a formadores y educadores. Y, bueno, pues simplemente ofrecerlos, están a libre disposición y son gratuitos. Y además UNICEF lo que hace es ponerlo en su página web, pero además enviarlo a todos sus centros que son escuelas amigas de infancia o centros referentes en la educación en derechos, y también a todas nuestras ciudades y a todos aquellos municipios, a todas aquellas
aquellas localidades que tienen consejos de infancia y adolescencia, es decir, órganos de participación en los que los más jóvenes se les deja o pueden ser escuchados, donde ellos hacen demandas a su municipio, a sus políticos, a sus representantes, y por lo tanto estos materiales nos parecen que pueden ser de utilidad. Y ya, espero no haberme pasado, Luna, y para todo lo que queráis, pues ya sabéis, a vuestra disposición. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar. Tenéis que hacer un cambio, ¿no?, de sillas. Sí. Un poco de juego de las sillas ya para terminar. Cerraremos esta mesa con la psicopedagoga y directora de infantil y primaria del Colegio Condes de Aragón, Vanessa San Juan. Ella está implicada, desde luego, desde su rol de psicopedagoga, con alumnado de infantil, de primaria y también con alumnado con necesidades educativas especiales. También coordina el aula TEA y lo que me han dicho de ella es que es una gran pescadora de proyectos que permitan ir más allá de la actividad docente y ordinaria con el alumnado, que allí donde hay una oportunidad de hacer otras cosas con las alumnas, con los alumnos, pues ahí está siempre Vanessa muy atenta y muy dispuesta. Bueno, pues adelante, tienes la palabra, Vanessa. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en estas jornadas y por invitarnos. Es un honor y un placer poder estar con estas ponentes y participar en todas estas experiencias y dinámicas que lo que buscan, ¿no?, es un poco lo que dices, ¿no?, el poner un plus en esto de la formación de los niños, y eso es un poco nuestra idea como centro y nuestra idea a veces como profesores. Entonces, pues agradezco el poder estar aquí, ¿vale? Lo que hoy venimos a presentar es una experiencia que hemos hecho en el centro, que lo hicimos durante el curso pasado en el Condes de Aragón. Lo llamamos Expomoción porque lo que hicimos fue transformar un aula de nuestro centro en una exposición, en un pequeño museo, en el que expusimos las obras de una persona con un trastorno, ¿vale? ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, no quiero empezar sin antes decir que todo este proyecto lo impulsó Alicia Martín, ¿vale?, que es la persona un poco que comenzó y la que tuvo la oportunidad de ponernos en contacto a todos los protagonistas de este proyecto, ¿vale? Ella hoy no puede estar aquí, pero quiero dejar eso, constancia de que ella ha sido un poco la impulsora y la que vertebró todo esto, ¿vale?, la que lo hizo posible. Este proyecto comienza con una oportunidad que tenemos a través de un contacto de esta profesora que está trabajando con una persona con un trastorno mental y en su proceso terapéutico utiliza lo que es la expresión artística, hace obras en las que utiliza para canalizar sus emociones en este proceso. Y a base de ver cómo podíamos trabajar con ellos y cómo podíamos un poco colaborar, surgió esta idea de poder ofrecer a nuestro alumnado la posibilidad de visitar su obra, ¿vale? Como en el entorno en el que él estaba no era fácil, pues decidimos traer la exposición a nuestro centro y crear una serie de dinámicas para que todos los alumnos pudiesen participar, ¿vale? Tenemos la suerte de que tenemos un proyecto vertebrado a lo largo del centro, desde infantil hasta bachillerato, de educación emocional, con lo cual nos encajaba perfecto en todos los tiempos y en diferentes actividades que ya teníamos planificadas. Entonces, fue fácil, digamos, introducir tanto la exposición como las actividades previas y posteriores que se planificaron. También es importante decir, bueno, que hubo una acogida por parte del claustro y de los alumnos pues muy buena. Desde el principio se coordinaron muy bien y participaron de forma muy activa, y eso también pues ayudó mucho a que el proyecto ya no solo se llevase a cabo, sino que además tuviese una huella, creemos, importante en el alumnado y en todos los profesores, ¿vale? A ver, ¿cuáles eran nuestros objetivos iniciales? Que creo que los cumplimos con creces, pero además fuimos mucho más allá, conseguimos muchas cosas que quizá en principio no nos habíamos planteado, pero que fueron igual de beneficiosas, ¿vale?, para todos los implicados. En principio queríamos explorar con todos los alumnos diferentes formas de expresión emocional, ¿vale? Ya lo trabajamos de manera específica. En infantil, por ejemplo, incluso tenemos un área dedicada solo a la educación emocional.
en la que comenzamos a hacer desde bien pequeñitos alfabetización emocional, gestión de las diferentes emociones, canalización. Entonces, nos vino muy bien para trabajarlo y también generalizarlo a otras etapas, el que ellos entiendan la expresión emocional como algo importante, como algo que forma parte del desarrollo de la persona, ¿vale? Y como una herramienta en la prevención de cualquier problema de salud mental, ¿vale? Lo proyectamos un poco desde esa idea, desde la prevención, ¿vale? También queríamos desarrollar una actitud de respeto y no estigmatización ante las diferencias individuales. En este caso era hacia una persona con un trastorno mental, pero lo queríamos generalizar hacia todos, hacia las diferentes formas de expresión que tenemos las personas, respetar también la forma diferente que teníamos de hacerlo y respetar los productos que luego podíamos visionar, ¿vale? Y también prevenir y sensibilizar sobre el consumo de drogas y alcohol, porque el artista también había pasado por un proceso de adicción que también, digamos, mediante una charla coloquio también habló con, digamos, la población adolescente del centro. Entonces también lo queríamos utilizar un poco para eso, para prevenir y sensibilizar sobre el tema, aprovechándolo. ¿Cómo desarrollamos el proyecto? Aunque fue un proyecto vertebrado en todo el centro, digamos que lo adaptamos un poco a cada etapa. Porque, claro, el público no es el mismo de niños de 3 a 6 años que en adolescentes. Entonces, digamos que adaptamos un poquito cómo iba a llegar primero a los alumnos lo que es la presentación del proyecto, luego todos tuvieron la visita, digamos, a nuestro museo y luego cada uno también planificamos diferentes actividades adaptadas también a la edad. Inicialmente se preparó un pequeño vídeo de motivación, que luego os lo voy a poner, que yo creo que iré bien de tiempo y lo podremos ver, que era muy sencillo, que lo hicimos con ayuda también de la terapeuta que trabajaba con el artista, para acercar sobre todo a las edades más tempranas, entre infantil y primaria, lo que iban a ver, lo que iba a ser la trayectoria del artista, que conociesen un poco más, ¿vale? Y luego lo que hicimos fue en infantil hacer una visita a la exposición, ayudando un poco a los alumnos, guiándoles en las emociones que estaban plasmadas, pero dejándoles también un poco de libre exploración, porque consideramos que esas edades es muy importante, ¿no? El que ellos se pudiesen acercar, si se establecieron unos límites de no tocar, de no estropear nada, porque eran obras valiosas, pero luego se permitió una libre exploración. Y luego sí que hicimos una serie de charlas y coloquios sobre lo que iban viendo. Posteriormente, además, se elaboraron con los alumnos pues, diferentes productos de tipo de expresión artística. También utilizamos la expresión corporal, ¿vale? Porque también pues, a veces pintábamos basándonos en diferentes emociones. Trabajamos principalmente las emociones básicas en infantil. Entonces, nos centrábamos en diferentes emociones y no solo permitíamos la expresión plástica, sino que también fomentábamos un poco pues, la utilización de una determinada música, que fuese acompañado de un determinado movimiento. Entonces, englobamos un poquito el trabajo con mente, cuerpo, emociones, un poco en la línea que habías hablado al principio, ¿vale? Que me ha recordado mucho. Era esa un poco la idea. En primaria, el inicio era igual, ¿vale? Comenzamos también con el vídeo de motivación, luego hubo una visita a la exposición, y sí que se planteó con los chicos una profundización un poquito mayor, ¿vale? Ya en temas de problemas, digamos, en la canalización de las emociones. Y luego también se elaboraron productos de expresión artística. En la etapa de secundaria y bachillerato ya se planteó de una forma un poco diferente. Se planteó una charla coloquio con el artista que les permitió conocer de primera mano la trayectoria. ¿Vale? Ya no era simplemente el vídeo, sino que ya podían escucharle a él directamente, hacerle preguntas, y la verdad que ahí surgió una sinergia muy bonita, ¿vale? Los alumnos adolescentes se sintieron muy identificados con muchos procesos que explicaba el artista, y yo creo que también les sirvió, ¿no? el verlo ahí en realidad, el poderle hacer preguntas sobre cosas que les llamaban la atención de sus obras. Y luego les permitimos hacer tanto producciones artísticas como otros productos que ahora os voy a explicar, porque ya a estas edades, pues digamos que ellos ya nos elaboraban incluso vídeos, otros materiales de podcast y demás. Entonces les permitimos un poquito explorar. En el caso de secundaria, la señorita Alicia, que da Ciudadanía y Filosofía, utiliza muchas veces esas áreas para el trabajo de este tipo de actividades, y fue en estas áreas en las que, digamos, lo desarrollamos un poquito más, ¿vale? Productos que hicimos pues un poco lo que os explicaba, y lo que veréis os voy a presentar también un vídeo resumen al final.
mucha expresión artística, porque al fin y al cabo lo que el centro, digamos, del proyecto era el utilizar la expresión plástica y visual y también a veces, digamos, la corporal para canalizar las emociones, ¿vale? Y es un poco lo que el artista les animaba y lo que el proyecto les animaba, a el hacer que las emociones salgan, que bailen, que jueguen, ya lo vais a ver en el vídeo. Y luego, pues, el vídeo resumen que se elaboró al final, ¿vale? Que es el que os voy a presentar aquí, y con los alumnos de secundaria hicimos una serie de podcasts, una serie de crónicas sobre la visita, entrevistas y demás. Eso fue un poco también lo que fue surgiendo con el trabajo en clase de Ciudadanía y Filosofía, ¿vale? Y en el trabajo final, digamos, de valoración del proyecto, que siempre hacemos, siempre que terminamos un proyecto, tratamos de crear un momento de reflexión, de autoevaluación, ¿vale? para una mejora y también para ver en el alumnado qué impacto ha podido tener. Os recojo aquí cosas muy concretas, ¿vale? Pero hubo muchas más conclusiones. Pero una de las cosas que, además, yo creo que aquí se ha repetido varias veces durante la jornada es la prevención, como una herramienta indispensable para fomentar el trabajo de la salud mental y de la educación para la paz, ¿vale? El tener recursos para desde edades tempranas trabajarlo, tanto en el entorno escolar como en el entorno más social. El uso de herramientas como la expresión artística y emocional, muy necesarias en todo el desarrollo personal, que en el entorno escolar, no digo dejar de lado, pero sí apartar un poquito toda la parte académica para trabajar lo emocional, lo formativo, porque, como bien hemos escuchado al principio, si no funciona una cosa, no funciona lo demás. Entonces, podemos estar trasladando un montón de contenido a nuestros alumnos, pero si la parte afectivo-emocional no está bien trabajada, no vamos a conseguir nada. Entonces, toda esa parte de expresión y de trabajo en la parte de las emociones nos parece indispensable. Y ojalá pues, se extienda, ¿no? Poco a poco, que seamos una red entre todos para que poco a poco esto se pueda extender. Y un aspecto también que vimos y que vemos constantemente cuando acuden a nuestro centro personas a darnos charlas y tienen la oportunidad de hablar con los chavales, a veces en esta posición, ¿no? Un poco de iguales, que tiene mucho más impacto, sobre todo en los adolescentes. Un impacto positivo en el que ellos se sienten escuchados, en el que ellos se abren y en el que ellos pues, interaccionan de una forma pues, como más natural y más productiva para todos, ¿vale? Y que al final las experiencias que viven y los aprendizajes que tienen en esas situaciones son, la huella que dejan es mayor y es mucho más importante que cualquier otra. ¿Vale? Y por mi parte, nada más, ¿vale? He ido muy bien de tiempo, ¿no? Os voy a poner, como me da tiempo, voy a poner los vídeos, que los tenía aquí, por si acaso sí, por si acaso no, ¿vale? Bueno, el primero que os pongo es el vídeo que... A ver, este era, ¿verdad? Hola. Este es el vídeo que poníamos a los alumnos más pequeños, a los de infantil y primaria, previo a la exposición para que conociesen un poco la trayectoria adaptado, digamos, a su nivel, ¿vale? Ni mi hermano gemelo ni yo conocimos nunca a nuestros padres y eso es muy triste. He conocido a muchas personas que me han ayudado a sentirme algo mejor. Pero hay veces que no controlo y mis emociones estallan. Y es que tengo una enfermedad mental que a veces no me deja pensar con claridad. La enfermedad hace que tenga sentimientos muy diferentes y mucho más fuertes de tristeza, enfado, miedo y hasta la alegría. A veces, por eso, me comporto de forma que los demás no comprenden. Allí hay médicos, enfermeros y profesionales y me han ayudado a entender qué es lo que me ocurre. Os lo voy a contar. He aprendido que las personas somos como el monstruo de los colores. Azul, rojo, amarillo, verde, por aquí y por allá. Todos tenemos un montón de emociones. Hay tantas como colores. Hay días que estoy genial, todo está en orden. Pero hay días que me despierto confundido, raro, y no sé muy bien qué me pasa. Tengo emociones mezcladas y todas juntas. No sé muy bien cómo salir de ese lío. Es entonces cuando tengo que ordenarlas, una aquí, otra allá. Porque si no lo hago, se me escapan sin controlarlas.
Para poner las emociones en orden y que no exploten, es importante sacarlas afuera y hablar. Pero muchas veces no encuentro las palabras. He aprendido que hay muchas maneras de sacar fuera las emociones. Ya sé cómo sacar mis emociones y que no exploten. Yo pinto cuadros. Mira qué bonito. A veces me acuerdo de cosas pasadas que me hicieron daño. Entonces pinto vasos o botellas. Una aquí, otra allá, rojo, naranja, amarillo, de todos colores. Cuando estoy muy enfadado, no discuto. Pinto mucho en rojo y negro, manos, y pueden aparecer muchas lágrimas. Algunas veces me he puesto tan nervioso que los médicos me han tenido que ayudar. Por eso pinto pastillas y me acuerdo de que tengo tratamiento para encontrarme mejor. Muchas veces pienso en el futuro. A veces creo que todo va a ir muy bien. Entonces, pinto en verde y muchos árboles. Otras veces pienso en el futuro y creo que todo va a explotar y empezar de nuevo. Entonces, pinto explosiones de colores. A ver, no está para cerrar esto. No. ¿Hay otro vídeo? Sí, era para cerrar esto, pero no me deja. Sí, yo creo que ¿Lo aquí veis? es que no sé por qué está haciendo. Ah, salir, vale, que le he dado a la derecha, no, y a la cruz. Vale, este, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, este es el vídeo, digamos, que Ay, hicimos no, de... vale, con PLC. Bueno, también puede ser ahí. Ok. Sí. Vale. Este es el vídeo que hicimos, digamos, como producto final para compartirlo con el resto de la comunidad, con familias y demás, y que todos pudiesen ver un poco lo que se había trabajado, ¿vale? La vida es más que una carrera y voy a ganarla sin desfallecer. Elijo vivir, seguir adelante, cueste lo que cueste, sin mirar atrás. La vida es más que una carrera y voy a ganarla sin desfallecer. Elijo vivir, seguir adelante, cueste lo que cueste, sin mirar atrás, porque no creo en los límites. Siempre que caigo me vuelvo a levantar. En los momentos más difíciles, cuando creí que nada iba a cambiar, aprendí que el sol nunca deja de brillar, La vida es más que una carrera y voy a ganarla sin desfallecer. Elijo vivir, seguir adelante, cueste lo que cueste, sin mirar atrás. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vanessa. Bueno, campeonas, que sois unas campeonas las que quedáis aquí.
Bueno, gracias a todas. Ahora tenemos un ratito, si queréis coloquio, alguna pregunta para las personas de la mesa redonda, para nuestras invitadas. Bueno, buenas tardes. Yo quería preguntar, esto está muy bien, pero es todo en privado. En lo público, porque yo he visto, por ejemplo, donde visito más los colegios de la ACTUR. Sí. Mañana, como son 2 días, pues bueno, hoy la experiencia que hemos invitado es de un centro concertado, pero mañana hay una profesora de un centro público también con otra experiencia. Yo creo que experiencias hay en muchos centros, y no es tanto por esa circunstancia de que sean públicos ni privados. Yo creo que hay en todo tipo de centros experiencias, y hay muchas, solo hemos invitado a una, porque no se pueden traer todas, pero sí que las hay. Ese es uno de los objetivos de las jornadas, es visibilizar y poner en valor, ¿no? Porque obviamente esto es un objeto de preocupación, y el tema y la salud mental, pues en los últimos años se ha convertido en un elemento importante en muchos centros, pero también, y es parte de nuestro trabajo como fundación, pues nos parece necesario visibilizar que existen recursos, que existen alternativas, nuestro planteamiento de las jornadas siempre es propositivo, y abrir conexiones, crear conexiones, generar comunidad y poner en valor las experiencias y las propuestas. ¿Tenéis alguna pregunta más por ahí? Dolores. Bueno, yo no voy a preguntar pero quiero agradeceros. Ha sido un placer para mí el disfrutar de vuestras exposiciones, ¿no? Por la humanidad, por cómo se nota que disfrutáis, ¿no? Y yo que he contado, pues, como la parte más teórica, es un gusto ver maneras, ¿no? Seguro que hay muchas más, como has dicho, Luna, ¿no? De hacer algo distinto que no sea lo estrictamente cognitivo, ¿no? Que es como se ha desarrollado el sistema, ¿no? Educativo, y que las necesidades, por suerte, ¿no? Se amplían las necesidades emocionales, cognitivas, corporales, ¿no? Y pues hay que responder a ellas, ¿no? Entonces, agradeceros, ha sido muy, muy emocionante. Gracias, Dolores. Creo que el sonido está regulero hoy. ¿Es así o solo me lo parece a mí? ¿No? ¿Notáis mucho eco? El micrófono ese no está funcionando muy allá. ¿No? Es que reverbera mucho, no sé. Algo no funciona bien. Bueno, pues si no hay más preguntas por mi parte, agradecer a las ponentes, a las 4 ponentes, por sus generosas presentaciones, al público por la presencia, por la atención, por la participación, y os esperamos mañana a recordar. ¿Vas a preguntar algo? Bueno, yo quería decir una cosa, que me alegra mucho saber que se utiliza el arte para ayudar, ¿no?, a las personas, y creo que es muy importante aportar recursos a las personas para que ellas mismas puedan autogestionarse. No solo la asistencia de los profesionales, que está muy bien, porque no podemos estar 24 horas al día con los profesionales. Entonces, si podemos aprender a conocer nuestras emociones y a gestionarlas poco a poco en el día a día nosotros, por nosotros mismos, pues es que es el camino. O sea que muchas gracias. Todo lo que podáis apoyar en que todo esto se desarrolle más, pues estupendo. Bueno, gracias a ti por la aportación. Estaba recordando que mañana las sesiones en el Centro Joaquín Roncal, no vengáis aquí. Todos los que se han ido ya, pues no les he podido recordar que mañana es en el Joaquín Roncal. A la misma hora, a las 5:30, tendremos a Alejandro Martínez, él es profesor del Departamento de Educación Social y Trabajo Social del Centro Universitario La Salle, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y su ponencia es Salud Mental, Infancia y Adolescencia, consideraciones para su acompañamiento socioeducativo. Hemos tenido a Alejandro en el seminario, en otras actividades, siempre con una perspectiva
muy interesante, muy novedosa, muy aplicada.